El 9 Channel presenta Fila 9 con el auspicio de... No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil. ¿Qué tal, compañeros? TikTokers, YouTubers del cyberspace. Arrancamos una nueva entrega. Este es Fila 9 Live en el 9 Channel. Rodrigo, ¿cómo andas? Hola Roberto y amigos del 9 Channel, bienvenidos a esta nueva entrega de Fila 9, donde topamos los temas más actuales y particularmente hoy uno que tiene que ver con el tema de la pandemia y lo que estamos viviendo, la llegada de las nuevas variantes de la Delta, de caso específico que genera cierto nivel de preocupación también en el país. ¿Qué ocurre con esta variante? ¿La vacuna nos protege hacia esta variante? Si no, ¿qué es más efectiva unas que otras? ¿De qué depende? Los niveles de mortalidad, ¿cómo se enfrentan con esta nueva variante? Los niveles de contagio es parte de los temas que estaremos abordando hoy con nuestra invitada especial en Fila 9 Live. Ya estamos listos en un nuevo encuentro en Fila 9 y tal cual lo anunciamos en el avance previo en el programa. Hoy tenemos el gusto de contar con Derly Andrade, y es docente investigadora del Centro de Investigaciones de la Universidad de Espíritu Santo, a quien le damos la bienvenida a Fila 9. Derly, gracias por acompañarnos hoy en el programa. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, y entremos en materia de inmediato. La variante Delta, que hoy nos reúne. La gente ya estaba intentando cerrar el asunto del COVID en cuanto a conocer cómo era el funcionamiento de la enfermedad, más o menos a tener claridad. Y llega la variante Delta y otra vez tenemos estados de emergencia, en el caso ecuatoriano focalizados, pero estados de emergencia al fin, de nuevo cuando veíamos ya luz al final del túnel. ¿Podría explicarnos un poco qué es esta variante Delta y su afectación? Ok, la alarma que resulta de la aparición de la variante Delta en Ecuador es principalmente porque esta variante de preocupación tiene una característica particular y es que es 50% más transmisible incluso que la variante Alfa, que la variante que apareció por primera vez en Reino Unido, si no lo recuerdan. Y evidencia también ha demostrado que posiblemente tengan alto riesgo de hospitalización, incluso más que la variante alfa. Por eso es el estado de alarma, principalmente por el porcentaje de transmisibilidad que tiene esta variante en la población. Se transmite más rápido y es igual de letal que o tiene el mismo nivel de mortalidad que lo primero que conocimos de COVID-19? Es diferente a la variante de Wuhan, la primera que apareció. 100 veces más rápido de transmitir que esa variante, y les decía, 50% más rápido de transmisión que la variante alfa. Hay algunos estudios, por ejemplo, un estudio realizado en Escocia, donde se determinó que en cierta población infectada con la variante Delta, estas personas terminaban en hospitalización. ¿Vale? La evidencia todavía no está clara si realmente es agravante el que te infectes con esta variante y si es definitivo para que se hospitalicen. El problema principalmente está sobre todo en las personas que no se han vacunado y en los niños, ¿no? Entonces, imagínate, una población infantil de 5 o 12 años que en el mundo todavía no se ha vacunado. Es más, todavía no hay ni siquiera pruebas de vacunas en esta población. Entonces, si se exponen a esta variante Delta y es mucho más transmisible, todavía no sabemos si realmente el efecto en los niños va a ser mucho más fuerte en ellos. Entonces, este también es un problema grande que se nos viene cuando hablamos de la variante Delta en la población. Derly, si bien es cierto en este momento en Ecuador particularmente, geográficamente hablando se ha determinado la presencia de la variante Delta en Guayas y El Oro, pero no se descarta, y eso en palabras inclusive del propio
vicepresidente de la República, no se descarta, pero tampoco se puede confirmar que esté ausente o presente en el resto del país. ¿Qué tan posible es que realmente esta presencia ya esté dada en el territorio ecuatoriano, entendiendo que somos un mundo globalizado y que, claro, las fronteras son solamente líneas imaginarias y determinadas por el hombre, más no son una puerta hermética que de alguna forma detenga también el paso de las variantes, en este caso, el paso de los virus? Mira, te respondo con un ejemplo. La variante alfa que ingresó al país en febrero rápidamente empezó a expandirse en el país, incluso llegando a ser una de las más abundantes a mediados de marzo. ¿Okay? Esta variante, que es la delta, apareció o se ha reportado desde el 23 de junio, es decir, el mes pasado, ¿no? Entonces es muy probable que ya tengamos una gran cantidad de personas infectadas con esta variante Delta, ¿no? Porque imagínense, es 50% mayor, tiene mayor transmisibilidad que la alfa. Entonces es muy probable que sí definitivamente esté en otras provincias del Ecuador. Ahora, ¿cómo se generan las variantes? Yo creo que es un tema muy necesario de topar. ¿Cómo se van generando estas variantes de los virus? Si partimos originalmente de la cepa de Wuhan, ¿no? La cepa 0, digámoslo así, de la cual se van desprendiendo y van generándose nuevas variaciones, nuevas presencias o referencias de los virus. ¿Cómo es el proceso tanto del virus como de la determinación de este microorganismo? Bueno, los virus tienen un proceso bastante rápido de replicación cuando entran al huésped. Entonces, cada vez que ellos entran al huésped, se replican tan rápido que en el proceso empiezan a haber mutaciones, ¿vale? Forma parte de la evolución normal de los virus. En esos tipos de mutaciones, algunas de ellas pueden resultar desapercibidas para nosotros. A ellas no importa si se dan o no se dan ciertas mutaciones, pero hay algunas mutaciones que le dan ventaja sobre las variantes iniciales. Por ejemplo, esta variante DS614G que apareció por ahí en agosto del año pasado, imagínense que se expandió súper rápido en todo el mundo. Le da una ventaja esa mutación a esas variantes para que se transmitan mucho más rápido en la población. Mientras que hay otras variantes, o otras mutaciones, perdón, que son insignificativas. El problema de las variantes de preocupación, por ejemplo, es que empezaron a aparecer mutaciones principalmente en una proteína que se llama Spike. Esa proteína Spike es la encargada de que permite entrar el virus a nuestras células. Y entonces ciertas modificaciones que ocurren en el virus hacen que ese virus entre mucho más fácil, mucho más rápido a nuestras células. Entonces, eso le da ventajas sobre, por ejemplo, el virus que apareció inicialmente en Wuhan. ¿Okay? Entonces, las mutaciones forman parte del proceso evolutivo normal del virus. Y la tasa de evolución, pues también tiene que ver, digamos que es un proceso aleatorio, ¿no? Que ocurre en la evolución del virus. Ahora, Derly, la pregunta es, a su criterio como investigadora, ¿qué es lo que deberíamos hacer como sociedad hoy por hoy? Porque hablamos de que llevamos mal contados 18 meses de esta historia, donde tenemos la salud mental con la salud física y la salud económica tratando de convivir en armonía. ¿Qué es lo recomendable hacer en esta etapa del proceso? Mire, hemos aprendido mucho de pandemias atrás y lo que hemos aprendido principalmente es que si tenemos vacunas para una enfermedad como esta, tan mortal, necesitamos utilizarlas y necesitamos informar bien a las personas, necesitamos que la gente se vacune con cualquier vacuna con la que esté a disposición, porque se ha demostrado específicamente que las vacunas lo que hacen es evitar que las personas lleguen a una unidad de cuidados intensivos. Con eso, entonces, bajamos la carga económica en los países, la tasa de mortalidad en los países, y entonces la apertura económica empieza a andar. Pero todo depende de cuánta cantidad de personas se vacunen diariamente en los diferentes países. Entonces, nuestra salida es la vacunación, y ya que la tenemos, pues debemos aprovecharla. Y obviamente seguirnos cuidando con lo que hemos aprendido durante estos 18 meses, ¿cierto? Lavado de manos constantes, distanciamiento social,
medidas que son básicas y que deberíamos ya tener ya costumbre de andar por la calle, utilizar siempre nuestra mascarilla, no confiarnos de que no estemos expuestos y que porque estemos vacunados yo ya me quito la mascarilla y soy libre, ¿no? Claro, Entonces, totalmente. A eso, antes de irnos al corte, a eso le quiero preguntar justamente, ¿qué ocurre? Por un lado, los que ya están vacunados dicen, ok, yo ya la mascarilla, ¿sabe qué? Voy a guardarla para otra cosa porque ya no me sirve, porque yo estoy vacunado, entonces ¿para qué? Si no, ¿para qué me vacuné? Y por otro lado, tenemos los otros que están diciendo, no, lo que pasa es que están experimentando con nosotros con esa vacuna, no me voy a vacunar hasta ver qué pasa. ¿Qué hacer? Claro, primero les cuento, de que yo esté vacunado significa que yo tengo una probabilidad mínima, nula, de que yo ingrese a una unidad de cuidados intensivos. Entonces voy a sobrevivir si es que en algún caso llegase a infectarme por COVID. O sea, el que esté vacunado no implica que me vaya a enfermar, solo que va a evitar que llegue a una unidad de cuidados intensivos y que necesite un respirador, ¿ok? Pero también es importante darle a conocer a la gente que aunque yo esté vacunado, yo también puedo transmitir la enfermedad a gente que esté en contacto conmigo. Entonces, definitivamente, debo seguir utilizando la mascarilla. Me protejo yo y protejo a los demás, ¿ok? Y con respecto a las personas que no se quieren vacunar, hay una cierta desinformación en las personas, muchas de ellas relacionadas con la facilidad que tenemos ahora para acceder a la información. Y entonces es muy difícil para la gente reconocer cuándo se trata de una noticia falsa o cuándo se trata de una noticia verdadera, ¿no? Cuando un chisme local se vuelve algo tan esencial como, por ejemplo, si en algún momento en mi barrio o en mi pueblo se dice que alguien murió porque después de vacunarse al siguiente día se murió y entonces ya no me vacuno más. Entonces, con esa información se queda la gente y no es capaz de indagar aún más, ¿no? Pero porque se murió porque se fue a vacunar ya estando contagiado, ¿sí? Que es lo que en la mayoría de los casos pasa, ¿no? O se murió por cosas naturales, más no por virus. Entonces, sí hay que educar a las personas para que aprendamos a utilizar bien las vacunas, ¿sí? Porque, acuérdense, si yo estoy vacunado, significa que estoy libre, y a acceder a cualquier vacuna, y si tengo la oportunidad de vacunarme, lo hago sin importar si sea Pfizer, si sea AstraZeneca, si sea Sinovac, si sea Johnson, no importa. Sí, lo importante es empezar con nuestra inmunización de inmediato. Es a donde está apuntándose precisamente esa campaña que va desarrollando el gobierno actualmente. Deli, nos vamos a ir a una pequeñísima pausa para unos consejos comerciales, pero me encantaría dejar sobre la mesa una inquietud que le agradecería nos ayude a responderla o resolverla, y tiene que ver directamente con el tema de las vacunas y de las nuevas cepas. ¿Qué tan efectivas son las vacunas existentes frente a las variantes, a esas cepas que van apareciendo en el camino, particularmente al hablar de la nueva cepa de la variante Delta, de la cual hablamos hoy en Fila 9? Una pausa y enseguida estamos de vuelta. Si ves que alguien no respeta el distanciamiento ni usa la mascarilla, díselo. Usamos tapabocas, pero no para quedarnos callados. No te confíes, el estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil. Te invitamos a formar parte del 9 Channel y a disfrutar de los contenidos digitales Fila 9 y Catadistas. Solo ingresa a nuestra fanpage en Facebook y listo. Te esperamos en el 9 Channel. Si ves que alguien no se lava las manos al llegar de la calle, díselo. Pídele que se las lave. Usamos tapabocas, pero no para quedarnos callados. No te confíes, el estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil.
Estamos dialogando en Fila 9, hoy con Derly Andrade, ella es docente investigadora del Centro de Investigaciones de la Universidad de Espíritu Santo. Derly, la pregunta planteada, y es respecto de la eficiencia o la eficacia que tienen las vacunas, ¿verdad? Las existentes, las diversas que conocemos y particularmente las que se encuentran en el país, frente a las variantes que van apareciendo en el camino y particularmente haciendo referencia a la variante Delta. ¿Qué dice la ciencia? Bueno, la ciencia nos ha demostrado que efectivamente todas las vacunas son efectivas para las variantes que existen hasta ahora, ¿vale? Hay evidencia ahora que se está generando, porque fíjense que la variante Delta apareció en noviembre del año pasado y fue clasificada como variante de preocupación en enero, febrero aproximadamente. Entonces, si hablamos de la variante Delta, lo que se ha demostrado es que, por ejemplo, la vacuna de Pfizer es efectiva contra Delta, protege en un 96%, lo cual es un buen porcentaje de eficacia. ¿Eso qué quiere decir? Que las personas vacunadas con esta vacuna tienen un 96% de probabilidad de que no les suceda nada, ¿no? De que no se infecten, de que no lleguen a la unidad de cuidados intensivos. De la vacuna AstraZeneca también el resultado bastante bueno, en un 93% de efectividad contra las variantes ahora que están rondando por el mundo. Y en cuanto a Pfizer también en cuanto a Sinovac se ha demostrado también una eficacia mucho mayor al 90%. Entonces, como vemos, las vacunas que se están suministrando aquí en el Ecuador son muy efectivas para las infecciones con estas nuevas variantes de preocupación principalmente. Ahora, justamente hacia ello, se habla de que podría existir la posibilidad de que toque ponerse refuerzo a las vacunas. Y se habla también de que esto podría ser como la vacuna del flu, que se aplica cada año para ir combatiendo un poco las diferentes variantes que se van presentando. Esto se ve cerca en el tablero, porque yo he escuchado, y perdón, ahí recojo un poco la opinión del diario de la calle, donde la gente dice, no, yo creo que me voy a poner un refuerzo, como ya me puse la de Pfizer, me voy a ver si me pongo una de Sinovac. Eso es, ¿qué puede ocurrir si una persona empieza, digamos, a automedicarse vacuna? Bueno, primero es riesgoso la automedicación y sobre todo la aplicación indiscriminada de vacunas, ¿vale? Con respecto a la primera pregunta de si voy a necesitar un refuerzo, por ejemplo, con Pfizer es muy probable que se vaya a necesitar un refuerzo, una tercera dosis. Eso es normal que pase en cualquier proceso de vacunación, ¿vale? No por ser Pfizer significa que voy a sí o sí utilizar otra tercera dosis. Eso pasa normalmente con las vacunas. Como lo dijiste tú, eso pasa normalmente con el virus de la influenza. Necesitamos reforzar para que nuestro sistema inmune sea capaz de reconocer al virus cada vez que nos expongamos a él, y entonces la respuesta inmunitaria sea más eficiente, más efectiva y más rápida cuando nos expongamos por una segunda, tercera vez. Entonces es bien importante esto de aumentar las dosis con el tiempo y es normal, ¿vale? Y la siguiente pregunta, pues definitivamente, ¿no? Si yo me automedico, todavía la ciencia no ha resultado evidencia específica para decirte si alguna combinación en específico puede generar mayor riesgo para la salud de quien se aplica esas dosis indiscriminadas. Entonces, mejor evitarlo antes de que experimentemos con nosotros mismos, porque no sabemos las consecuencias, ¿sí? Hay sí evidencia que demuestra que la respuesta inmunitaria, por ejemplo, entre AstraZeneca y Pfizer se potencia mayoritariamente, pero está en estudios, ¿eh? No por eso significa que ya que estoy vacunado con AstraZeneca, ahora sí que voy a vacunarme con Pfizer. No, hay que esperar un poquito más, un par de meses, porque se está estudiando en una población mayoritaria qué pasa cuando yo combino una vacuna con otra, ¿no? Aparte que las tecnologías son diferentes, estamos hablando una tecnología que es de un ARN mensajero y luego otra tecnología que es un virus atenuado, ¿no? Entonces no sabemos qué efecto va a producir en mí y qué efectos secundarios sobre todo voy a tener. Entonces hay que manejar las cosas con calma, esperar a que la ciencia nos informe realmente las probabilidades de que
todo salga bien si es que combinamos o que es mejor que no combinemos. Así que con el tiempo lo sabremos. Claro, y lo más importante ante todo, digo, y ante todo y después de todo, es prestar atención siempre a la información oficial, más aún tratándose de este tema tan delicado como es el de las vacunas. Yo quiero finalizar de mi parte con un tema de actualización en cuanto a uso de vacunas. Derly, me llama la atención respecto de los más chicos, de la población joven, digámoslo así, menor a 18, menor a 16 años, donde hay un proceso, no sé si la palabra cabe, pero relegado o más bien aplazado tal vez con ellos en cuanto a vacunación. Por un lado, justificando también que no han sido los virus tan agresivos con los más pequeños de la casa, pero si hablamos de reactivación y si hablamos, por ejemplo, del tema escolaridad, entendiendo que ellos, hablando de régimen Sierra, por ejemplo, están próximos o muy cercanos a volver a las aulas, ¿cuál sería la recomendación o en este momento, qué es lo que nos está diciendo también la ciencia respecto al uso de las vacunas? ¿Cuáles estarían ya habilitadas y cuáles sí podrían ser usadas en los menores de edad? Ok, en menores de edad está aprobado Pfizer de 16 hasta los 18 años, ¿vale? Incluso en Estados Unidos se está vacunando hasta los 13 años con Pfizer, ¿vale? Porque es la vacuna aprobada para ese rango de edad. Ahora se está presionando para que empiecen estudios clínicos en el rango de 5 a 12 años. Esto nos preocupa a todos porque es el rango donde no se ha estudiado bien cómo funcionan las vacunas y se ha demostrado que, por ejemplo, si los niños de 5 a 12 años se exponen a estas variantes, por ejemplo, la variante Delta, tienen una probabilidad mayor a 2.5 veces la probabilidad de que ellos se infecten más rápido con la variante Delta. Entonces, por eso la comunidad científica está presionando para que empecemos rápido los ensayos clínicos en ese rango de edad. Y como es un rango de edad de escolaridad, ¿sí? Y tengo esa probabilidad altísima de que los chicos se contagien con la variante Delta, entonces debemos estar alerta a que si mandamos a nuestros hijos al colegio, tiene que ser en un ambiente seguro. Solo una vacuna, entonces, nada más, si me permite, Robert, solo una vacuna de momento y es la Pfizer. La Pfizer está aprobada para niños, ¿sí? Okay. De 13 en adelante. De 13 en adelante, sí. Muchísimas gracias por los criterios muy claros, muy directos. La doctora Derly Andrade, docente investigadora de la Universidad de Espíritu Santo, que nos ha acompañado hoy aquí en Fila 9. Muchísimas gracias por sus criterios muy válidos. Esperamos haber aportado también a nuestra audiencia para estar un poco más tranquilos, protegidos, no bajar la guardia, seguirle dando la pelea y con responsabilidad y atendiendo a las vacunas. Gracias a ustedes. Muy gentil, Derly. Gracias. Esto es Fila 9. Si ves que alguien no se lava las manos al llegar de la calle, díselo. Pídele que se las lave. Usamos tapabocas, pero no para quedarnos callados. No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil. Te invitamos a formar parte del 9 Channel y a disfrutar de los contenidos digitales Fila 9 y Catadistas. Solo ingresa a nuestra fanpage en Facebook. Y listo, te esperamos en el 9 Channel. Si ves que alguien no respeta el distanciamiento ni usa la mascarilla, díselo. Usamos tapabocas, pero no para quedarnos callados. No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil. Siempre es importante conocer lo que dice la ciencia y en este caso mucho más al hablar de un tema que nos convoca a todos en el sentido de la preocupación que existe y que está latente respecto de la llegada de las variantes de la Delta, que hace poco se hizo el anuncio oficial por parte de las autoridades sanitarias de esa presencia ya tanto en el Oro, tanto en Guayas y las medidas respectivas para generar una suerte de cerco y que no siga difundiéndose en el país. Al menos eso es lo que se procura, ¿verdad? Dentro de las estrategias también en salud. Y lo que la doctora nos mencionaba que es claro tenerlo presente. De aquí en adelante, mantener durante un tiempo prudencial
vacunados y más aún no vacunados, el uso de la mascarilla, las normas de lavado de las manos, el distanciamiento con las personas, el evitar lugares cerrados con mucha gente adentro, etcétera, ir cuidando para poder ir bajando de a poco estas medidas en el paso del tiempo, pero poder evitar también los contagios. Y a creer en la ciencia, a creer en la medicina, a dejarse vacunar y seguir para adelante, que es parte de la invitación que le hacemos también a nuestra audiencia. Yo no recuerdo haber estado cuando te ponían las vacunas en el pediatra. Mami, disculpe. ¿Qué marca es? La vacuna de la varicela que me va a poner el doctor, ¿cuál es el nivel de efectividad que genera en mí? Ibas donde te ponía la vacuna el pediatra y te ibas para la casa llorando y con el chupete en la mano. En fin. Pero ahora que yo creo que tenemos acceso también a mucha información y la gente nos cuestionamos muchas cosas, ¿no? No, claro, y muchos se vuelven opinólogos más allá inclusive del tema del susto que puede haber respecto del tema, porque sí, también hay un tema de susto, pero mucho de desinformación, eso sobre todas las cosas. Y al hablar de las variantes, si tenemos una posibilidad, que es en este caso la prevención, y al hablar de vacunas tenemos esas opciones que han llegado a nuestro país, aprovechemos, más allá de cualquier incentivo que a propósito también ya se están generando en el país para ver si la gente se anima, aquellos que todavía tienen duda, y ya cuando se está topando también el tema del requisito como ese carnet de vacunación o sí una prueba de SARS-CoV, pues bueno, veamos si la gente definitivamente ya da el paso y todos apuestan por generar ese proceso de vacunación de una forma efectiva, que es la única que nos va a permitir activarnos, ¿no? ¿Qué te digo? Mira, sí es una buena política y me parece coherente. Si tú tienes un lugar, queremos reactivar la economía. Yo quiero que la gente venga a comer a mi restaurante, quiero que vengan a mi restaurante. Entonces, ok, yo voy a pedir que la gente venga con su carnet de vacunación. Entonces, que me den el aforo completo de mi restaurante si la gente está vacunada. Entonces, la gente puede entrar. O que me suban el aforo del restaurante, que no me restrinjan, que yo pueda seguir saliendo adelante. Entonces, por lo mismo debemos hacer en las diferentes... Quiero ir a abrir mi gimnasio, chévere, abramos el gimnasio, pero que la gente venga con su carnet de vacunación. Entonces, sí existen mecanismos para lograr generar un cuidado generalizado dentro de la sociedad y con los cuidados del caso. Es decir, el estar vacunado, porque decía la doctora claramente, no es que no te da. Quiere decir que si te da, tu nivel de llegar a estar hospitalizado, ocupar una UCI o el nivel de mortalidad baja a un punto mínimo, ¿no? Que eso es lo efectivo de la vacuna. Totalmente. Bueno, y hablando del tema de lo del carnet, que ha generado cierto nivel de polémica, inclusive el carnet de vacunación, Francia nada más acaba de hacer el anuncio el presidente Macron respecto de aquello y ha sido totalmente categórico, ¿no? Quien no tenga ese carnet de vacunación, simple y sencillamente que vaya pensando en no salir de su domicilio, porque eso es lo que permitirá que puedan acceder a lugares tipo restaurantes, salas de cine, lugares de entretenimiento. Y él lo ha dicho, ahora que sean más bien las personas que no quieren vacunarse, que sean las que se queden en casa. Exactamente. La alcaldesa Cintia Viteri de Guayaquil hizo lo propio. También salió en sus declaraciones diciendo, ok, usted quiere salir, quiere reactivarse, vean con su carnet de vacunación. Entonces, es una medida de respetar la libertad de la gente, porque no me quiero vacunar. Ok, no se vacune, pero si usted quiere entrar a estos lugares públicos, tiene que hacerlo con su carnet, si no, ingresen los que le permitan entrar sin carnet, ¿me explico? Entonces, sí hay mecanismos en los cuales tenemos que tratar de homologarnos y avanzar como sociedad hacia el bien común. Quiero agradecer a la gente de Extrema FM por retransmitir nuestra señal semana a semana. Muchísimas gracias hoy, como siempre, por estar con nosotros. Totalmente, un abrazo grande en Extrema. Gracias también a toda la gente que semana tras semana se va sumando a la comunidad del 9 Channel. Cada vez somos más, Me gusta mucho ese tema. Ingresen al Facebook, ahí ponen un me gusta y ya tienen acceso a todos los contenidos. Es más, tienen acceso al archivo histórico tanto de Fila 9 cuanto de Catadistas. Y un abrazo grande también en el centro del país a la gente que sigue la señal de Fila 9 a través de Radio Primicias de la Cultura 104.1 FM. Nos vamos. Nos vamos, muchísimas gracias hoy como siempre por su gentil sintonía y esta semana los invitamos como siempre el día jueves a que estén con nosotros en Catadistas. Vamos a tener sorpresas. Rodrigo y Gaby se encuentran en presencial. Tras la pandemia, qué pena, no.
tras el confinamiento. Pero ahí estaremos para el disfrute en Catadistas, así es que no se lo pierdan día jueves por el 9 Channel. El 9 Channel presentó Fila 9 con el auspicio de... No te confíes, el estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil.